Hola, hola, buenas tardes. Este es el canal Hechos y Palabras del Instituto Social del Trabajo, ISO, que estamos lanzando para promover la doctrina social de la Iglesia en un momento tan importante como el que se está viviendo ahora en nuestro país y en el mundo, donde parece definirse la situación geoeconómica y geopolítica global. Precisamente esta lección número 5 de la doctrina social de la Iglesia se refiere a la encíclica de San Juan XXIII, Pacem in Terris, paz en la tierra, y la hemos titulado Contra la amenaza nuclear, Pacem in Terris, de Juan XXIII a León XIV. Cuando estábamos preparando justamente esta lección, estaban ocurriendo una serie de hechos muy relacionados con el enfrentamiento estratégico y el peligro de amenaza nuclear en el mundo. Queremos señalar 3 o 4 noticias para darnos una idea de cuál es la situación actual al respecto. Una noticia primera es la que dice última hora al borde de la aniquilación. Y es la nueva directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que sacó un video el día 10 de junio de 3 minutos nada más, pero para advertir a la población sobre la amenaza de una guerra nuclear y un enfrentamiento entre las grandes potencias. Nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, habíamos estado en este peligro, dice ella, llegando justamente de Hiroshima y Nagasaki, una visita que hizo al Japón, sobre estas ciudades que fueron bombardeadas finalizando la Segunda Guerra Mundial. Y advierte, lo más grave es que advierte que hay sectores dirigentes globales que piensan que es posible que esto suceda, un enfrentamiento nuclear, y que podrían salvarse ellos en esta situación y que nos corresponde al resto, al pueblo en general, dice, luchar para que este tipo de cosas no sucedan. Otra noticia es la del canciller Lavrov de Rusia, donde advierte que el reloj del juicio final se acerca cada vez más a la medianoche. Y recuerda que el 1 de junio hubo un bombardeo por parte de Ucrania con el apoyo de la OTAN a 5 bases aéreas rusas, dañando en 2 de ellas una cantidad de aviones bombarderos estratégicos, y que solamente este hecho, ya en la doctrina militar rusa y en cualquier manual relacionado, es una causa de respuesta nuclear. Otra noticia es que el día 13 se inició por parte de Israel un bombardeo a las instalaciones nucleares y militares de Irán, matando a una serie de jefes militares y también a un número de científicos y sus familias. El tema es que se resolvió 12 días después, cuando intervino los Estados Unidos bombardeando estas instalaciones nucleares, y al día siguiente exigiendo para ambas partes una tregua que no sabemos cuánto tiempo va a durar. La cuarta noticia, por supuesto, es nuestro Papa León XIV, que prácticamente todos estos días ha estado hablando de la paz y particularmente hizo un llamado a Israel e Irán para cesar sus ataques, advirtiendo sobre la amenaza nuclear en unos términos muy similares a los de Juan XXIII en Pacem in Terris. Vamos a ver entonces esta encíclica y el contexto histórico de San Juan XXIII, a quien se denominó el Papa Bueno, Angelo Giuseppe Roncalli, nacido en 1881. En la Primera Guerra Mundial estuvo de soldado y en la Segunda Guerra Mundial fue diplomático en Grecia y Turquía, y después pasó a Francia, donde estuvo en París como diplomático del Vaticano un tiempo. Llegó como pontífice, fue nombrado en octubre de 1958 a la muerte de Pío XII, y aunque solo vivió 5 años más, fueron muy intensos y fue mucho lo que
logró hacer en ese poco tiempo. Lo más importante, convocar el Concilio Vaticano II. Eso lo hizo 2 meses después de iniciado su pontificado y fueron preparándose entonces las comisiones y se inició en octubre de 1962 el concilio. Él murió en mayo de 1963, unos meses más tarde. ¿Cuál es el contexto en que él vivió? Bueno, la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los países comunistas liderados por la Unión Soviética, Rusia y los demás que conformaban en ese momento la Unión Soviética, por un lado, y por otro lado Estados Unidos, Inglaterra y Europa Occidental, los países llamados capitalistas. Guerra Fría. Él escribe en mayo de 1961, cuando se cumplen 70 años de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, publica Mater et Magistra, donde se refiere entonces a la doctrina social de la Iglesia, a la cuestión social, a la división y a las diferencias que hay en las distintas economías de cada país entre unas regiones y otras, regiones pobres, regiones ricas, y también a la diferencia enorme que hay entre los países más avanzados y desarrollados y los países pobres del mundo. Mater et Magistra. Ahora, en octubre de 1962 se produce lo que se llama la crisis, se conoce como los crisis de los misiles en Cuba, donde Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de un enfrentamiento nuclear. Y unos meses después, él entonces, sin duda, reflexionando sobre estos hechos, publica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, el 11 de abril de 1963, que es la que vamos a estudiar hoy justamente. Muere menos de 2 meses después, el 3 de junio de 1963. En pocas palabras, la crisis de los misiles en Cuba se trata de lo siguiente. El 16 de octubre de 1962, los aviones estadounidenses descubren que en la isla de Cuba, que está a 140 kilómetros de las costas de Florida, y que se había convertido en un bastión comunista por Fidel Castro un par de años antes, los soviéticos han estado instalando una serie de misiles potencialmente nucleares, de mediano y largo alcance, de manera de que alcanzan prácticamente a todos los Estados Unidos y parte de Canadá. Y una vez que se detectan esos misiles soviéticos en Cuba, el presidente Kennedy ordena un bloqueo naval de Cuba, de manera de que no puedan llegar los barcos soviéticos a terminar de hacer su obra. Y si hay un enfrentamiento, pues se inicia una guerra, porque no van a permitir que los barcos soviéticos se acerquen a la isla. Hay una alerta máxima nuclear, hay unos días de máxima tensión, hay barcos soviéticos militares que se van acercando a la isla y que en cuanto está en el cerco se detienen. Y mientras tanto, tanto el presidente John Kennedy de los Estados Unidos como Nikita Khrushchev de los rusos entran en contacto personal y entran en una serie de negociaciones, lográndose, luego de 12 días, que los rusos retiren los misiles de Cuba, a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no intentar invadir Cuba, como lo había intentado hacer un año antes, y además Estados Unidos retiraría los misiles que tenía en las proximidades de la frontera rusa en Turquía. Lo interesante de esto es que se inicia un diálogo entre potencias nucleares que han estado a punto de entrar en una confrontación y se comienzan a tomar una serie de medidas preventivas, particularmente por la relación personal que se establece entre Nikita Khrushchev, el ruso, y John Kennedy, el estadounidense. Y en las cartas que se han publicado después se puede ver cómo simplemente lo que dicen es, bueno, hemos estado a punto de entrar en una confrontación nuclear donde hubiéramos
destruido gran parte de la humanidad y nos hubiéramos podido destruir nosotros. Ahora vamos a ver cómo se puede negociar entonces para que esta situación no vuelva a suceder y cómo se pueden tomar medidas preventivas para el desarme, para el diálogo y lo que se llamó la detente, que era simplemente cómo cómo comunicarse entre los líderes, el teléfono rojo para impedir que por accidente o cualquier otro motivo se iniciara un ataque nuclear que iba a destruirlos a todos. Unos meses después, en el mes de abril, entonces el Papa Juan XXIII publica Pacem in Terris. Y voy a mencionar solamente 5 aspectos, 5 puntos que me parece que son los fundamentales a tener en cuenta para aplicarlos hoy en día. Comienza la encíclica en el punto número 1, dice: la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios. Entonces, como toda la doctrina social de la Iglesia, está centrada alrededor de Dios. Una vez que Dios ocupa el centro, y para los cristianos lo ocupa Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, todo lo demás se ordena, todo lo demás adquiere su dimensión natural. De manera que la doctrina social no es sociología, lo que distingue de cualquier sociología es justamente que es una reflexión donde la razón está iluminada por la fe. Entonces, un mundo ordenado según la voluntad de Dios, es decir, desde la mirada del Creador. Dice en el número 2 de la encíclica: es sorprendente el contraste que con este orden maravilloso del universo, él habla entonces del orden que se puede ver por medio de la ciencia y de la técnica, en la biología, en la física, en la biología animal, vegetal, etc. Frente a este orden maravilloso del universo creado por Dios, se ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos. Parece como si las relaciones entre ellos no pudieran regirse más que por la fuerza, como si fuera una ley que el hombre es un lobo para el hombre. No lo dice en estos términos, pero lo da a entender. Un tercer punto es que el orden en la humanidad se fundamenta en la dignidad intrínseca de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios. De manera de que todos y cada uno de los seres humanos, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos impide enfrentarnos unos con otros? Que todos somos particularmente iguales, esencialmente iguales, creados a imagen de Dios. Y tenemos unos derechos y unos deberes inherentes, y si se respetan esos derechos y se cumplen esos deberes, pues hay un orden mundial. Por eso los derechos humanos, él también presenta las limitaciones que tienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a él le tocó en París apoyar justamente la Declaración Universal de 1948, que la hizo Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt. Ellos habían trabajado en la construcción de la ONU, en el establecimiento de unas reglas después de la Segunda Guerra Mundial para que no se repitiera una guerra internacional, y plantearon también una Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera de que se crearan instituciones en todas partes para que los derechos de todos y cada uno de los habitantes del planeta fuesen respetados. En cuarto lugar, la encíclica plantea que las relaciones entre los estados deben estar regidas siempre por una ley moral. Establecer relaciones internacionales basadas en 4 cosas, dice la encíclica: la verdad, la justicia, la libertad y la caridad. Entonces, las relaciones entre los estados no pueden ser de trampa. Tienen que estar basadas en la verdad, no en el engaño. Entonces, no es una negociación donde yo te engaño, digo que voy a negociar contigo y al día siguiente, sin que tú te enteres, te envío aviones a bombardear. Entonces, tiene que ser la verdad. La justicia, si hay justicia, hay orden. Y en ese sentido, entonces, nadie se va a sentir agraviado, ni injuriado, ni dominado por otro. Y por eso es la base para la eliminación de la guerra y el enfrentamiento, es la justicia. La libertad.
tú no estás esclavizado por otro, sino que todos en plan de igualdad se pueden presentar y establecer relaciones de ganar-ganar, no de que uno gana y otro pierde. Y por último, la caridad, que es particularmente la virtud cristiana. No es el ojo por ojo, diente por diente. Si tú me ofendes, yo te ofendo proporcionalmente y hoy en día desproporcionadamente, sino que hay que saber también entonces perdonar, ponerse en el lugar del otro. Importancia de la cooperación internacional y el papel de los organismos como las Naciones Unidas. Como diplomático que fue durante mucho tiempo, Juan XXIII entonces piensa, con razón, que la doctrina social de la Iglesia tiene que promover las instituciones, las leyes y las formas jurídicas de impedir el enfrentamiento, de impedir la guerra y de impedir la discriminación y la injusticia. Y por eso piensa que es necesario unas instituciones globales que tengan la fuerza para imponer la paz en medio de los enfrentamientos y en medio de las diferencias. El quinto punto es el orden mundial y la paz, que vamos a ver más en detalle. Sobre el orden mundial y la paz voy a leer algunos párrafos de la encíclica que son de por sí totalmente elocuentes. Dice Juan XXIII, en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Es decir, no es suficiente, como en el pasado, hablar de una guerra justa o de causas justas para la guerra que debe ser proporcional, etcétera, etcétera. Sino que hoy en día, con las armas nucleares, hay que impedir cualquier tipo de guerra. En segundo lugar, por la terrible potencia destructora que los actuales armamentos poseen, las diferencias entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino con acuerdos y convenios. Por eso entonces los pactos que deben ser cumplidos fielmente, y si no debe haber una institución internacional que te castigue si no cumples un pacto firmado. De manera que tiene que haber instituciones y tiene que haber entonces un juego diplomático, un desarrollo de la diplomacia para solucionar las cosas, no con bombardeos y con ataques preventivos y cosas de estas que no tienen ninguna justificación jurídica real. En tercer lugar, el Papa nos dice que la paz duradera no es producto de la victoria ni de la fuerza. Si quieres una paz duradera, entonces no es impuesta por la fuerza, por la amenaza, por el desequilibrio, sino que hay que desarmar los espíritus. Si no hay un desarme de los espíritus, no hay paz. Y garantizar la seguridad del otro. Es decir, tú te tienes que poner en el lugar del otro y ver cómo garantizas su seguridad. No puedes poner entonces unos misiles a 150 kilómetros de las costas de los Estados Unidos, unos misiles estratégicos con capacidad nuclear tan cerca, como no se pueden poner esos misiles por parte de la OTAN en las fronteras de Rusia con el poder nuclear que tiene Rusia. Hay que ponerse en el lugar del otro y respetar la seguridad y comprender, nos dice la encíclica, que la seguridad es indivisible, es decir, no puedo yo asegurar mi país a costa de la seguridad del vecino. Entonces hay que apelar a la humanidad y al derecho a la vida de todos. Una paz internacional, dice textualmente en el número 113, verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares. No, vamos a armarnos. Si tú tienes una arma nuclear, yo voy a también armarme para que estemos en equilibrio. No, sino únicamente en la confianza recíproca. Dice más adelante la encíclica, textualmente, la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos y que de un lado y de otro las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente, que se prohíban las armas atómicas, que todos los pueblos en virtud de un acuerdo lleguen a un desarme simultáneo controlado por mutuas y eficaces garantías. Punto 112. Entonces, ya en el año 1963, Juan XXIII está planteando lo que ha sido el desarrollo, por lo menos de muchos
gobiernos de un lado y a otro en la Guerra Fría para disminuir los arsenales, para hacer una política de no proliferación nuclear, que no se difundan las armas estratégicas por todos lados, y eso se ha logrado parcialmente. Sabemos hoy en día que hay 5 países que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son las potencias nucleares del mundo. Entre esos están Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia como heredera de la ex Unión Soviética. Y hay otros países que lograron tener armas nucleares, como por ejemplo India y Pakistán, que estaban en este mismo año al borde de un enfrentamiento, bueno, estuvieron enfrentados. Y hay otros países como Corea del Norte y como Israel que tienen armas nucleares. Pero todo lo que apelar a la recta razón es muy importante, porque es justamente lo que también hoy en día el Papa León XIV está haciendo. ¿Qué es lo razonable? Es una locura continuar un enfrentamiento estratégico y hacer una paz que se base en el peligro que tenemos mutuamente de desaparecer. Entonces es necesario trabajar activamente para desarmar esa irracionalidad que es altamente racional en los medios que utiliza, cada vez más sofisticados, las armas y los misiles, pero irracional en sus fines. Dice en el punto E, no se debe permitir que la tragedia de una guerra mundial con sus ruinas económicas y sociales y sus aberraciones y perturbaciones morales caiga por tercera vez sobre la humanidad. Eso nos lo está diciendo directamente a nosotros. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Incluso el Papa Francisco decía, ya estamos en la tercera guerra mundial, pero una tercera guerra mundial por fases, por pedazos. Entonces es necesario parar esto para que no continúe el avance hacia un enfrentamiento nuclear. Y eso es lo que nos dice finalmente, al terminar la encíclica, llama a la responsabilidad de cada cristiano en la construcción de la paz en el mundo. ¿Cómo? Bueno, mediante la acción política, la acción social para la promoción del bien común. Es decir, tenemos que tomar una posición mucho más proactiva para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y luchar para detener esta irracionalidad en marcha. Necesariamente tengo que hacer alusión, hablando de Juan 23, a otro Juan que murió en el mismo año que Juan 23. Me refiero al presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos, primer presidente católico y que estaba muy relacionado en esta temática con la línea directamente de la Iglesia Católica, lo cual traía, digamos, no todo el mundo estaba de acuerdo con ello. Él, después de la encíclica, después de la crisis de los misiles, que estuvo al borde de un enfrentamiento nuclear, comienza a trabajar entonces en el tema de la paz en un diálogo directo con Khrushchev y también haciendo una serie de discursos muy elocuentes a la población estadounidense. Dicen que son los mejores discursos del siglo XX. Y nos vamos a referir entonces a una estrategia para la paz, que es un discurso que dio el presidente Kennedy en la American University de Washington el 10 de junio de 1963. Es decir, unos días después de fallecido el Papa Juan XXIII y 2 meses después de la encíclica. Y las líneas que sigue son clarísimamente afines a la encíclica de Juan XXIII. Dice John Kennedy, la guerra total no tiene sentido en una era en que las grandes potencias pueden mantener fuerzas nucleares grandes y relativamente imbatibles y negarse a rendirse sin recurrir a esas fuerzas. No tiene sentido. Que era lo mismo que decía, y era una novedad absoluta lo que decía Juan XXIII. Dice también en este discurso, ¿a qué clase de paz me refiero? ¿Qué clase de paz buscamos? No la Pax Americana
impuesta al mundo por las armas de guerra estadounidenses. Estoy hablando de una paz genuina, del tipo de paz que hace que valga la pena vivir en la tierra. Entonces, la afinidad con la encíclica es clara y notable, prácticamente en todo lo que afirma. Dice más adelante: primero examinaremos nuestra actitud hacia la paz. Muchos de nosotros creemos que es imposible. Demasiados creen que es irreal, que es una utopía estar pensando en estos términos. Pero, añade, nuestros problemas son provocados por el hombre y por lo tanto pueden ser resueltos por el hombre. Y finaliza diciendo: así es que no ignoremos nuestras diferencias, pero también dirijamos la atención a nuestros intereses comunes, ponerse en lugar del otro. Y a lo largo del discurso lo hace hablando de las cosas positivas de la Unión Soviética, que causó todo un escándalo en los Estados Unidos, obviamente. Añade textualmente: porque todos vivimos en este pequeño planeta, todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. El presidente entonces firmó unas semanas después un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de prohibición parcial de pruebas nucleares. Entonces, no más ensayos en el espacio, no más ensayos en el mar. Y se iniciaron una serie de negociaciones para disminuir los arsenales estratégicos, reducirlos, y eso se logró, se ha logrado, y eso continuó, digamos, en las décadas siguientes. Pero en ese momento fue bastante escandaloso, y muchos dicen que el asesinato de Kennedy en noviembre de ese mismo año, unos mesecitos después de este tipo de discursos, fue provocado por el complejo militar industrial que vive justamente de la guerra permanente. Vamos ahora al momento actual y tenemos que el Papa León XIV, el 26 de junio, en una audiencia a obras de ayuda para las iglesias orientales, se refiere al problema de la amenaza nuclear directamente. Dice, entre otras cosas, lo siguiente: es realmente triste presenciar hoy, en tantos contextos, la imposición de la ley del más fuerte, en virtud de la cual se legitiman los propios intereses. Es desolador ver que la fuerza del derecho internacional y del derecho humanitario ya no parece obligar, sustituida por el presunto derecho a imponer por la fuerza. Más adelante dice: ¿cómo se puede creer, después de siglos de historia, que las acciones bélicas traen la paz y no se vuelven contra quienes las han llevado a cabo? ¿Cómo se puede pensar en construir las bases de mañana sin cohesión, sin una visión conjunta impulsada por el bien común? Toda la idea de brindar, ponerse en el lugar del otro y brindarle al otro la confianza y la seguridad, de manera de que no se sienta amenazado. ¿Cómo se puede seguir traicionando los anhelos de paz de los pueblos con falsas propagandas sobre el rearme, en la vana ilusión de que la supremacía resuelve los problemas en vez de alimentar el odio y la venganza? De nuevo la referencia entonces a Juan 23, de que es desarmar los corazones, desarmar las conciencias, la base de la paz, y no simplemente el rearme. Y finaliza diciendo: la gente es cada vez menos ignorante de la cantidad de dinero que va a parar a los bolsillos de los mercaderes de la muerte, con la que podrían construirse hospitales y escuelas, y en cambio se destruyen los ya construidos. Entonces, alude justamente a que en el momento actual todas estas instituciones y todos estos principios jurídicos que han regido la vida internacional y que han impedido hasta ahora que se vaya a un enfrentamiento nuclear han sido dejados de lado y cada vez tienen menos peso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o lo utilizan para los propios fines de unas u otras potencias. Entonces, cuando se utiliza el derecho a favor de unos y de otros, deja de ser derecho y se convierte simplemente en una forma de manipulación y de justificación de la fuerza.
Entonces es grave la situación y es necesario darse cuenta de ello. Vamos a escuchar, para terminar, al propio pontífice hablando entonces del tema de la amenaza nuclear. La escalada bélica de los últimos días entre Irán e Israel. La situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente y en un momento tan delicado deseo renovar con fuerza un llamamiento a la responsabilidad y a la razón. El compromiso de construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear debe perseguirse mediante el encuentro respetuoso y el diálogo sincero para construir una paz duradera, basada en la justicia, la fraternidad y el bien común. Nadie debe amenazar jamás la existencia del otro. El fuego cruzado entre Israel e Irán amenaza con empujar a Oriente Próximo hacia una guerra sin precedentes en las últimas décadas. Dejamos pues estas inquietudes planteadas por nuestro Papa actual, León XIV, que siguen las huellas de Juan XXIII en Pacem in Terris. Es una situación grave, es una situación que es importante que conozcamos y que difundamos. Por eso los invito a todos a que hagan los comentarios que consideren en este canal. Si les gustó este video, que pongan me gusta, like, y que se suscriban y ayuden a que otros también conozcan el canal y también se suscriban. Muchas gracias.